Hola, vamos a trabajar realizando una pequeña muestra de cómo deberíamos hacer una base de datos en MySQL. Tengo acá mi SAM instalado, esta versión es la 7.4, ustedes podrían tener la actual que es la 8. Dentro de los servicios existentes, nosotros ya hemos trabajado con el servicio de Apache, ¿cierto? Que es el que nos permite levantar las páginas para PHP. Este debe estar iniciado para que nosotros podamos trabajar. Y un segundo servicio que necesitamos para este proyecto en particular es MySQL Database. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es levantar el servicio de base de datos y nos va a permitir a nosotros crear una base de datos local. ¿Sí? Esta base de datos después se puede exportar y se puede migrar a otros ambientes, otro ambiente de desarrollo o de testing o incluso a producción. Bien, entonces acá yo voy a ir a Go to Application, que va a levantar mi localhost en la carpeta o el proyecto dashboard, ya que viene por defecto dentro del htdocs. Si alguno de ellos de ustedes no le aparece es porque probablemente ustedes borraron el contenido de htdocs. Bien, debería estar ahí una carpeta que se llama dashboard. En esta parte superior nosotros vamos a ver que hay un phpMyAdmin, que si yo le hago clic tengo una serie de bases de datos acá a mi costado izquierdo. ¿Ya? Yo puedo crear una nueva o puedo abrir alguna que ya esté creada. Y además, si se fijan, aquí aparece un icono diferente, que si yo lo abro tengo varias que comienzan con el mismo nombre. MySQL la agrupa. Bien, vamos a crear una nueva base de datos. Aquí nos va a mostrar, nos va a pedir el nombre. Nosotros vamos a dejar todo esto por defecto y le vamos a poner prueba MySQL. Es importante que recuerden si es mayúscula o minúscula porque pueden llamarse distinto, ¿ya? Hay algunas versiones de PHP que diferencian las mayúsculas y las minúsculas en las bases de datos e incluso en las tablas. Vamos a dar crear. Aquí ya tengo mi prueba MySQL, ¿cierto? Bueno, aquí estoy dentro de la base de datos prueba MySQL, la tengo seleccionada acá en el costado izquierdo y además en la parte superior puedo ver que estoy trabajando en prueba MySQL. Aquí me está pidiendo cuál es el nombre de la tabla. Le vamos a poner usuarios con mayúscula al principio. Recuerden eso porque después lo necesitan cuando nos queramos conectar desde algún lenguaje. Vamos a dejar solamente tres campos. Uno de ellos vamos a dejar que es el root, el otro el apellido y el otro el nombre. Para cada uno de los campos yo tengo que elegir el tipo de dato que va a almacenar. En este caso nosotros queremos guardar el guión y el dígito verificador juntos. Entonces vamos a poner varchar. El largo de un root sabemos que es de tipo 10, ¿cierto? Con estos caracteres que yo le indicaba. El apellido sabemos que va a ser un varchar. El varchar siempre tiene que llevar largo, no así el entero o el float o aquellos que son de tipo numérico. Cuando estamos hablando de caracteres yo le tengo que dar un largo. Aquí le vamos a dar 50 y en este otro le vamos a dar 50 también. Yo puedo revisar puedo poner un comentario en la tabla que contiene los los usuarios del sistema, por ejemplo, y aquí le puedo poner previsualizar. Si se fijan, acá me entrega la instrucción para poder crear una tabla, en este caso la tabla específica de usuarios. Vamos a ir acá y le vamos a dar guardar. Al presionar guardar, en la parte izquierda va a aparecer la tabla dentro de mi base de datos. Y además, si yo voy a la estructura de la tabla, fíjense que aquí te dice dónde está, en el servidor localhost, en la base de datos y cuál es la tabla que está revisando. En estructura pueden ver cómo se compone dicha tabla. En examinar pueden ver su contenido, en este caso está vacía, ya vamos a ingresar datos. En SQL tienen una pequeña consola donde pueden ejecutar instrucciones, simple o compuesta. Aquí le enseña cómo buscar, también es como una especie de asistente que después les puede generar la consulta para que ustedes la ejecuten acá en la consola. Lo mismo sucede con el insert. Ya yo aquí puedo poner valores y estos se van a insertar en la base de datos. Antes que todo, les quiero mostrar la estructura.
acá teníamos el nombre, el tipo de datos. Bueno, acá todo esto tiene que ver con la configuración propia de la tabla y de la base de datos. Yo puedo cambiar ciertos valores del atributo o del campo, puedo eliminarlo en el caso que quisiera. Pero una de las cosas importantes a recordar es que cada una de las tablas que yo cree debe tener una llave primaria. Esto me permite tener integridad en mi base de datos. Normalmente es un valor que no se repite, que tiene que ser único dentro de la tabla. Puede ser un identificador propio de la tabla, como puede ser un valor que nosotros sabemos no se va a repetir, como en este caso, por ejemplo, el root. Ahora, es importante o es recomendable que el valor no tenga, que el campo que nosotros vamos a elegir no tenga posibilidad de errores o de equivocaciones. Por ejemplo, en el caso de un varchar, siempre existe la posibilidad de que yo lo grabe en minúscula o en mayúscula el guión K. Para poder evitar esta clase de problemas, normalmente las llaves primarias son numéricas. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio nosotros. Vamos a cambiar acá en el root y le vamos a poner que va a ser de tipo int. Entonces vamos a guardar la parte entera. Le vamos a quitar la longitud. Y aquí podría darle un valor predeterminado, pero no lo vamos a hacer. Puedo agregar un comentario, solo parte entera. Y puedo hacer muchas más acciones acá. Puedo previsualizar, al igual que en la creación de la tabla, previsualizar. Aquí me hace un alt el table, que significa que yo voy a modificar la tabla de usuarios y voy a cambiar el root actual por esta definición de root que tengo acá. ¿Ya? Esto no lo ejecuta, salvo que yo lo quiera hacer en la consola. Yo para poder ejecutarlo debo darle aquí al guardar. Y si se fijan, ahora lo dejó como entero de 11, que este es el largo por defecto que le entrega. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un nuevo campo en esta parte, diciéndole que lo vamos a agregar después del root. Y le vamos a dar continuar. Le vamos a poner db, que va a ser el dígito verificador, que va a ser de tipo char. Acá. ¿Sí? Char porque necesitamos que sea de un solo, que tenga solo un carácter. Le vamos a dar guardar. Me dice que debo ingresarle la longitud, le vamos a decir que es solo 1, ¿ya? Porque va del 0 al 9 y puede ser también la K. Y le vamos a dar guardar. Aquí se ejecutó la instrucción y si yo voy nuevamente a la estructura, ahora tengo un nuevo campo. Voy a seleccionar este de acá y le voy a decir que esta va a ser mi llave primaria. El sistema automáticamente genera esta instrucción que está acá, creándome una llave primaria para el elemento, en este caso la columna root. Y aparece esta llave aquí, ¿sí? Que significa que si yo ingreso el root 1-9 o ingreso el root 1-2, el sistema se va a caer o me va a reclamar porque yo no puedo tener dos root que sean de entero 1, ¿sí? O independiente del valor. No puedo repetir el root. Entonces, en esta parte de acá, yo puedo hacer un select. Existen distintas funciones para hacer un select. La estructura general es select, la lista de campos que yo quiero buscar en el orden en el que quiero que aparezcan. Si yo no tengo ninguna predilección y quiero ver la tabla completa, pongo un asterisco. Luego viene from y el nombre de la tabla que yo quiero revisar, que en este caso es usuarios. Este where 1, significa que yo desde el where en adelante puedo poner cualquier condición que se pueda cumplir. Por ejemplo, si yo quiero saber todas las personas que de apellido Ibarra, yo podría poner apellido igual Ibarra y me va a listar desde la tabla usuario todas aquellas personas que cumplan con esa condición de apellido Ibarra. Como yo no tengo ninguna condición, el sistema automáticamente pone un 1. El 1 por defecto es verdadero porque en booleano el 1 es verdad, es true. Yo podría omitir esta parte o podría dejarlo de esta forma en el caso que yo no tenga condiciones. Yo voy a seleccionar aquí una etiqueta que dice mantener la caja de texto con la consulta para que esto no se borre. Le vamos a dar continuar y aquí en la parte de abajo dice que se ejecutó pero que no viene ningún valor y es porque yo no he insertado nada. Puedo insertar inmediatamente de acá o puedo hacer un insert
desde esta ventana que me permite a mí ingresar valores por defecto. Aquí va el valor. Voy a ingresar, por ejemplo, el 1-9 y voy a poner que es Susana Muñoz. Puedo ingresar otro o puedo ignorarlo. Aquí me dice que lo ignore. Le doy continuar y el sistema automáticamente genera la instrucción y la ejecuta. Dice que está insertado. ¿Cómo puedo saber yo esto? Le vamos a dar un select asterisco. Vamos a cliquear de nuevo, mantener la caja y vamos a ir acá a la parte de abajo y me va a mostrar que tengo un 1-9 que se llama Susana. Vamos a hacer un insert desde esta ventana. Esta instrucción, que es la que está copiada aquí arriba, es la que se ejecutó. Esta de aquí abajo es la que viene como plantilla. La única diferencia es que aquí los valores 1, 2, 3 y 4 son reemplazados por valores reales en la instrucción de arriba. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a poner, por ejemplo, un 1-9 nuevamente. El primer valor del root, esto tiene que ser en el mismo orden. Si yo aquí pongo el root del dígito, acá va el root el dígito. El root es de tipo numérico, por lo tanto no es necesario que le ponga las comillas, el sistema lo pone por defecto. Y acá voy a poner Susana Muñoz. Voy a tratar de insertarlo. Al tratar de insertar me arroja un error y me dice que la entrada duplicada 1 para la llave primaria. Esto es lo que me aparecerá cuando yo trato de ingresar un registro duplicado. Vamos a cambiar esto y le vamos a poner 2-7. Y le vamos a dar continuar. Me dice que lo insertó. ¿Cómo lo verifico? Le hago el select asterisco, o la otra opción es que yo genere un select en este menú donde me va a listar todos los campos existentes en la tabla. Yo puedo omitir alguno de ellos en el caso que no lo necesite, o los puedo dejar todo, que es lo mismo que hacer un select asterisco. A nivel de programación se recomienda nunca dejar un select asterisco, porque si yo tengo 4 campos en una tabla y en mi sistema estoy recuperando esos valores en 4 variables, al momento de agregar o quitar una de los campos de mi tabla, porque podría modificarse en el tiempo, esta consulta se va a caer porque va a esperar un valor más o va a esperar un valor menos. Por eso siempre es recomendable poner los valores exactos de lo que yo voy a recuperar, para evitar estas futuras modificaciones. La estructura es la misma, si se fijan, lo único que cambia es el detalle de los campos que yo quiero listar. Ingreso acá y ya tengo dos root iguales, o sea, distintos, disculpen, con el nombre y el apellido. Esto lo puse al revés, ya estoy copiando yo mal. Puedo hacer un cambio. Como sabemos que está, a este le voy a poner nombre. Si yo lo trato de guardar, el sistema me va a reclamar porque ya existe una columna que se llama nombre. Bien, vamos a previsualizar el código. Voy a copiar esto y lo puedo pegar acá. Aquí yo puedo ejecutar cualquier instrucción, ¿sí? Entonces acá yo le voy a decir que cambie apellido por nombre 1, le vamos a poner, ¿sí? Vamos a mantener. Voy a abrir en otra pestaña para que veamos cómo quedó. En este caso ahora se llama nombre 1. Y puedo cambiar acá y le puedo decir que a nombre le ponga apellido. Lo cambio, actualizo y ya tengo nombre y apellido. Y ahora voy a cambiar nombre 1 por nombre. Continuar. Y al actualizar ya vemos que está todo regularizado. Entonces si yo hago un select y voy al detalle, ahora sí me aparece el nombre y el apellido como corresponde. Bien. Además, ya vimos el insertar, yo puedo hacer un update. El update tiene 3 palabras clave. Update al principio, el nombre de la tabla, set, donde van a ir los campos que yo quiero modificar, separados por comas, y el where, en el caso que yo quiera modificar con alguna condición específica. Por ejemplo, vamos a modificar el nombre de la persona. Aquí pueden ir todos, puede ir al menos uno. Entonces acá el nombre le vamos a poner Margarita.
entre comillas, y vamos a dejar el where 1. Seleccionamos acá para que no nos cambie, le vamos a dar continuar y el sistema modificó 2 filas. Vamos a ver qué pasó. Como yo no le di una condición, el sistema modificó todo lo que estaba dentro y que fuera verdadero, eso quiere decir todos los registros de mi tabla. ¿Cómo puedo evitar eso? Vamos a modificar solamente el primer registro y vamos a volverlo a Susana. El valor que yo tengo por defecto para identificar ese único registro es mi root, en mi llave primaria. Entonces yo aquí le puedo poner, vamos a hacer el update, disculpen. Vamos a dejar el nombre. Al nombre le vamos a poner Susana nuevamente. Y aquí en el where voy a poner root igual 1, que es el valor que yo quiero ir a modificar. Si yo quisiera modificar el segundo, pongo el 2, porque ese es mi valor único. Y le doy continuar. Si hago el select nuevamente, aquí me dice que sí modificó una fila, le doy continuar y efectivamente la modificó. ¿Sí? Si yo le pongo Muñoz acá, update, al apellido, le vamos a quitar la ñ y le vamos a poner Muñoz. Pero yo no voy a poner el where igual 1, sino que voy a poner apellido igual Muñoz. ¿Sí? Vamos a ver cuánto va a modificar. Modificó igual 2 filas. Pero modificó 2 filas no porque yo le puse where igual 1. Eso quiere decir que modifica todo. Sino porque ambos apellidos tenían, ambas columnas, ambos registros tenían el mismo apellido. ¿Sí? Otra de las cosas que yo puedo modificar o hacer es el delete. El delete es un registro físico de mi tabla. Al igual que acá, viene un where, viene un delete, la palabra base, un from y viene el nombre de la tabla. Aquí yo no le especifico un campo específico de la tabla, salvo que yo quiera modificar o eliminar registros puntuales. Ya, aquí basta con que yo ponga el nombre de la tabla porque en realidad quiero modificar dicha información. Aquí me pone where igual 0 por defecto por un tema de seguridad, porque si yo pongo where igual 1 o where 1, como 1 es verdadero, automáticamente la base de datos al ejecutarlo va a borrar todo lo que existe en la tabla. Y lo vamos a revisar. Si yo le pongo simular, aquí me dice que hay 2 filas encontradas, pero no las va a borrar. Y no las va a borrar. Aquí me pregunta si es que quiero hacerlo y estoy segura. Le digo que sí. Me dice 0 afectadas. Y son 0 afectadas porque esto de aquí es falso. Si yo pusiera aquí un 1 y le doy continuar, me pregunta, le digo que sí, me modifica acá 2 filas. Eso quiere decir que si yo hago un select, ya no tengo más registro. Bien, vamos a insertarlos por acá. Un 1-9 que sea Susana Muñoz. Un 2-7 que va a ser Marisol Hidalgo. Y acá le vamos a dar continuar. El sistema me insertó un registro, coma, el siguiente registro. También lo puedo hacer así, en el caso que quiera insertar más de uno. Entonces, si yo voy ahora a hacer un select a la tabla, el sistema automáticamente me muestra los 2 registros que yo tenía al principio. El buscar acá, yo puedo buscar valores que son iguales o puedo utilizar cualquiera de estas condiciones. En este caso, me sirve tanto para valores numéricos como caracteres. Aquí yo lo que hago es buscar valores que sean mayor, mayor igual, menores, menores iguales, distintos. Like significa que contiene, que la información que yo estoy buscando existe dentro del campo. Cuando yo quiero buscar, por ejemplo, tengo una dirección específica y la dirección dice Los Abedules Santiago 33,
pero resulta que yo necesito buscar todas las direcciones que digan abedules. Yo los abedules los pongo dentro de estos porcentajes y escribo dirección, like, estos valores que están acá. Lo que va a hacer es que el sistema va a ir a buscar la palabra abedules dentro del campo, independiente de lo que exista antes o después de la palabra abedules. Si yo omito el primero de los porcentajes, el sistema va a ir a buscar aquello que parta con abedules. Si yo dejo este valor y omito el último, el sistema va a ir a buscar aquello que termine con abedules. ¿Se entiende? Esto de aquí me significa, es como indicar cualquier cosa. Si yo los pongo, va a ir a buscar algo que contenga la palabra que le estoy indicando con cualquier cosa hacia los lados. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo podría condicionar. El don't like funciona tanto con este o con esta forma de escribirlo. Y ahí esto significa que no lo contiene. Yo podría buscar todas aquellas direcciones que no contienen abedules. Tengo el in. Aquí puede haber una lista de elementos. Por ejemplo, si yo tengo una lista de países candidatos, yo podría decirle que busque todos los países que se encuentran entre paréntesis, Chile, como Argentina, como Ecuador, etc. Puedo poner los que yo quiera. El not in es lo inverso. Voy a buscar todos aquellos registros donde el país not in, o sea, no se encuentre dentro de la lista de valores que esté dentro del paréntesis. Between normalmente funciona para rangos. Eso quiere decir que funciona mucho para lo que son fechas, por ejemplo. Si yo quisiera buscar un valor que se encuentra dentro de un rango de fechas, el between me permite poner un rango desde hasta. El not between es lo contrario, que no se encuentre dentro de este rango. El is null va a buscar campos que son vacíos, que no tienen valor. Y el is not null significa que va a ir a buscar aquellos campos, el campo específico que yo le diga, que no sea nulo. ¿Sí? Estos son los valores. En la parte superior yo tengo el examinar, donde muestra los valores que tiene la tabla, los registros. En la estructura va a ir a mostrar la estructura específica de la tabla, donde yo puedo ir a hacer cambios. Ojo cuando ya tengo valores, porque eso podría significar perder a lo mejor ciertos valores o no poder hacer los cambios. SQL, que nos permite, es como una especie de ejecutor de consulta. El buscar, donde me permite generar una estructura de búsqueda independiente si yo sé armar o no la consulta o el script. El insertar, que me permite insertar de forma visual valores en la tabla. Y luego tengo el exportar. Todos estos valores que yo tengo, yo puedo exportarlo en una planilla y esta planilla después se puede importar desde otra base de datos. Entonces yo aquí voy a poner el nombre de mi base de datos. Prueba MySQL. Aquí yo puedo darle el formato. SQL es porque voy a generar los scripts necesarios para poder replicar mi base de datos en otro lugar. Y aquí yo tengo muchas opciones. Puedo replicar los datos de tipo JSON a través de un Excel, etc. En este caso vamos a exportar a través de un SQL y le vamos a dar continuar. Aquí el sistema me permite revisar, yo ya lo tenía, vamos a ver usuarios. Lo voy a abrir. Aquí viene. Vamos a cerrar acá para que se vea completo. Y acá yo tengo todas las instrucciones, estos son comentarios, para poder replicar la creación de mi base de datos. Ojo que no viene la generación, el scripting de creación de la base de datos, solamente viene el de las tablas. Aquí tengo la creación de la tabla usuario con todos sus componentes, sus comentarios, etc. El insert de todos los registros que en ese momento se encuentren y la creación de la primary key. ¿Ya? ¿Cómo hago esto para poder importarla? Voy a ir acá, voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar MySQL2, prueba MySQL2, para que tenga el mismo nombre. Le vamos a dar crear y fíjense que yo aquí lo tengo creado, aparece, pero no tengo nada en su interior. Entonces yo la voy a seleccionar
en la parte superior sé que estoy dentro de SQL2 y le voy a dar a importar. Selecciono el archivo, que tiene que ser de tipo SQL, cargo, aquí le estoy diciendo, ¿cierto? Y le doy continuar. Si se fijan, todo sale en verde. Y ahora si yo voy a mirar, tengo la misma tabla, con las mismas columnas, ¿sí? Y con los mismos valores. Sorry, ahí tengo una y aquí tengo la otra. Es una copia exacta. Bien, hay muchas más funciones. Hay funciones de exportación. Por ejemplo, si yo quiero crear esta instrucción, crearla con código PHP, yo lo puedo cliquear aquí y el sistema me dice cómo debo hacerlo para insertarlo en mi código PHP. Me pueden explicar el plan de ejecución, esto es un poco más avanzado, donde habla de los índices, etcétera. Pero hay muchas opciones de privilegio. Yo puedo crear una, una contraseña para ingresar a la base de datos. Hay muchas acciones más, pero esto es como una leve pincelada para que puedan generar una base de datos desde cero. Que estén bien.